partir en la oración de esta mañana de una afirmación que hace Pablo en Primera Tesalonicenses 4, versículos 9 al 10. Dice: en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escriba, ya que Dios mismo les enseñó a amarse unos a otros. Ya lo practican, pero los invito a hacer todavía más. Esta expresión me parecía muy bonita como marco del amor fraterno que estamos meditando. Estamos en la escuela del amor fraterno, donde el Señor es el maestro y donde nosotros nunca somos exalumnos. Normalmente en las escuelas uno se gradúa y acaba esa etapa. Esta escuela del amor fraterno dura toda la vida. Siempre hay otro nivel. Y es por eso que Pablo dice, ya lo practican. No les estoy diciendo algo que ustedes no hayan entendido, no estén haciendo. Pero los invito a hacer todavía más. Esta es la dinámica propia de nuestra vida de oración, de nuestra amistad con el Señor y en definitiva de nuestro seguimiento de Jesús. Siempre nos lleva más. De hecho, aunque en el Antiguo Testamento ya existía el mandamiento del amor fraterno, del amor al prójimo, Jesús va a referirse a un amor que es totalmente nuevo. Jesús no dice, ámense unos a otros como está mandado en la ley. No, hay una novedad radical. Ámense como yo los he amado. Ese como que tiene como dos aspectos. El como yo es de la misma manera que yo. Pero ese como yo también significa porque yo los he amado. Lo que San Juan dice de Dios nos ha amado primero, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Es la razón, porque Él nos amó como Él nos amó, así debemos amarnos entre nosotros. Y me hacía eco que en el Verbum Dei, es verdad que hablamos de oración, hablamos de amor fraterno, pero como el título más específico cuando hablamos de estos temas, los decimos en términos de ejercicio. Ejercicio de oración, ejercicio de amor fraterno. Y eso es aprendido de Jaime mismo, ¿no? Jaime, nuestro fundador, que nos ha enseñado a lo largo de su vida que el amor es un aprendizaje, un ejercicio, una tarea, un esfuerzo. Aunque ya lo estemos practicando, todavía tenemos que ejercitarnos más. Y eso es muy bonito cuando Pablo hace esta como carta preciosa del amor en 1 Corintios 13, todas las características que dice el amor es, la caridad es, dicen los escrituristas que allí usa verbos. En cada una de esas descripciones usa verbos. Y en yo no sé si eso ha cambiado, pero cuando a mí me enseñaron un verbo indicaba acción o movimiento. Yo no sé si eso ya cambió después de tantos años que no voy a la escuela. Pues eso, la caridad, el amor, viene expresado en forma de verbo, es decir, implica una acción, implica un movimiento. No es algo que se tiene, no es que yo tengo el amor fraterno, no es que yo lo posea o que lo lleve como una carga. El amor es práctica, se realiza precisamente en la actuación. Y de hecho es tan especial este amor que viene de Jesús como su fuente, que viene de Jesús como su ejemplo, que viene de Jesús como posibilidad, es tan distinto que la comunidad cristiana, los que seguían a Jesús al inicio, no les servía el concepto que ya en el lenguaje griego existía acerca del amor. Existía el concepto de filos, de querer, de atraerse, de tener atracción de alguien que ama
algo o alguien. También tenían esa característica del amor marcada por el impulso sexual. Entonces tenían el filos y tenían el eros. Pero los cristianos reconocían que ninguno de esos dos amores, de esas dos definiciones, correspondía a lo que el maestro les había enseñado, con hechos más que con palabras, pero también con las palabras, porque tantas veces pudo decir Jesús, se les ha dicho, pero yo les digo. Y entonces tuvieron que inventar una nueva palabra. Y cuando hablamos del amor cristiano, nos referimos a ese amor con nueva palabra, ágape. El ágape es un amor que no existía antes de Jesús, porque es ese como Él nos ha amado. Claro que también esos otros amores vienen de Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios es amor y ese amor natural pues tiene también su origen en Dios, pero no lo agota. De hecho, Jesús, refiriéndose a ese tipo de amor, de amistad, de benevolencia, dice que también los malos lo tienen. También los malos aman a los que les hacen bien. También los malos son capaces de jugarse la vida, el gran narcotraficante, por salvar la vida de su niño, de su hijo, de su esposa. Ese es un amor natural. Pero el amor cristiano supone mucho más. Solamente puede realizarse por gracia. El ser humano, por naturaleza, tiende a amar. Y eso es, como digo, también es regalo de Dios. Pero este amor al estilo de Jesús, con la calidad del amor de Jesús, es solamente por la gracia de Dios. Claro, una gracia que tiene que ser acogida y que supone toda nuestra vida una transformación. Amar como Jesús no supone una renovación de la mente, de los criterios, del corazón, de las costumbres. Y entonces, pues me hacía yo esta pregunta y les propongo como clave para comprender estos días lo que es este ejercicio de amor fraterno. Y es que al final del día yo me tengo que detener para preguntarme si he tenido algún momento en la jornada en el que he necesitado lo sobrenatural para amar a alguien. Y me hago esa pregunta porque a veces nuestro amor se queda a un nivel solamente de urbanidad, ¿no? De buenas costumbres, de ser educado. Pero ¿será que a lo largo del día yo tengo alguna ocasión en la que solo el amor de Jesús, el amor sobrenatural, me hace dar el paso de despreocupación de mí mismo, de escucha del otro, de reconocer en él los rasgos de Jesús, la necesidad de Jesús? Esto sería lo normal, pero confieso que no es lo más habitual para mí tener ese discernimiento, esa diferencia. Necesito la gracia, el amor de Jesús para poder amar a los demás. Y yo misma me decía, ante esta pregunta, me decía, no vale que me digas que todo, ¿no? He necesitado el amor de Jesús para amar a alguien en este día. No vale que me digas que todo el día estuviste en el amor sobrenatural, en el amor de Jesús. A veces esos todos son evasivos. Yo necesito concretar cuando realmente me supone un paso distinto la relación con el otro. Me pegó una regañada hace unos días una persona de servicios varios en el aeropuerto y me regañó muy feo y delante de mucha gente. Y yo al inicio le hablé con tranquilidad, pero ya después subí el tono también, ¿no? Subí el tono. Y luego yo me quedé pensando, digo, realmente no me sale eso de ser tan humilde y tan mansa. Yo había sido atropellada, pero quedamos a la par. Quedamos a la par, ¿no? El amor fraterno se me olvidó. Entonces sí que es necesario como examinar, ver cómo vamos avanzando en ese ejercicio. Y en este sentido, la oración y el amor fraterno se necesitan mutuamente. La escuela del amor fraterno
se aprende mucho en la oración, porque es de ver cómo Él me ama, cómo Él nos ama, que yo aprendo a amar. Pero también el amor fraterno es escuela para la oración. Es decir, cuando yo me encuentro con una persona a la que me es difícil entender, con la que me es difícil ponerme de acuerdo, ese esfuerzo, ese ejercicio que yo hago de acercamiento, de acogida, de valoración, me ayuda para en la oración también estar en esa dinámica. Lo que no comprendo del Señor, con lo que no estoy de acuerdo, porque uno a veces no está de acuerdo con el Señor, pues son dos cosas que se enriquecen mutuamente. La oración me ayuda al amor fraterno y el amor fraterno me lleva también a la oración. Entonces, en esta escuela del Señor, ¿no? Vuelvo a la expresión de allá de la primera carta a los tesalonicenses, pues me pregunto qué se aprende al lado de este maestro. Y entonces la respuesta está en lo que nos marcaban el otro día, de esa ejercitar los sentidos interiores. Lo que se aprende en la escuela del Señor es esa manera de ver, de oír, de sentir, de gustar que tiene Dios. Y por eso es tan necesario abrir el corazón a esa hora de Dios. Me sorprendió esta mañana el título que pone la Biblia latinoamericana a este texto, pues que lo tenía como muy importante en la oración de hoy. Éxodo 2, versículos 21 al 25. Aunque estamos leyendo el Éxodo en estos días en la liturgia, creo que este pedacito no lo hemos leído, pero les remito a él porque me parece que es muy claro ahí ese cambio, esa manera en la que tenemos que entrar nosotros de comprender la vida. El título es La hora de Dios, y es que después de que pues Moisés ya huye porque es perseguido por el faraón, entonces aparece otro momento en el que Dios se manifiesta. ¿Se manifiesta cómo? Oyendo, viendo, y dice el texto, después de mucho tiempo, los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Hay una realidad, una situación muy concreta de dolor, de opresión, de esclavitud. Y entonces gritaron, y los gritos de auxilio llegaron a Dios. Estar en la escuela del amor fraterno es aprender a que nos lleguen los gritos de auxilio de los hermanos. Cuando alguien reacciona con agresividad, cuando alguien vacila, incluso disimula o miente, ¿qué hay detrás? Yo puedo enojarme y pedir, exigir que el otro sea coherente, que el otro diga la verdad, que el otro sea pacífico, pero ¿qué tiene esa persona? ¿Qué llamada, qué SOS, qué clamor está dentro de esa actitud seguramente muy, muy criticable? Dios tiene sensibilidad. Dios es vulnerable. Y perdonen que diga así, porque Dios es omnipotente y todos los omni que uno pueda decir, pero Dios ha querido ser, porque ama, vulnerable. Los gritos llegaron a Dios. Y cuando a Dios llegan los gritos, los clamores, Él actúa. Por eso ese título, La hora de Dios. Y dice, oyó y se acordó de la alianza con Israel. Miró, usa esos verbos, ¿no? Oyó y se acordó de la alianza, miró y los reconoció. Qué bueno si en la oración nosotros pudiésemos experimentar como propio este movimiento. Detrás de lo que oímos, acordarnos de la alianza hecha con Dios, de la alianza que Dios ha hecho con la humanidad, del abrazo de Dios a los hombres en Jesús,
acordarnos de eso. Y mirando, los reconoció como su pueblo. Reconozco yo al otro como cosa mía cuando en sus gritos clama, a veces incluso de una manera que me puede doler. Oigo y recuerdo la alianza de Dios, miro y reconozco a los otros como cosa mía. Eso supone ejercicio, no se da por descontado. Yo tengo que aprenderlo, seguramente fallar y acertar, como en todo aprendizaje. Nadie aprende a montar en bicicleta sin caerse alguna vez, ¿no? No es que sea tan fácil, no es que a la primera lo haces. Orar y amar exigen que nos ejercitemos en los sentidos interiores. Dios involucra a Moisés en eso que él ve y oye. Y pues acto seguido en Éxodo 3, del 7 al 10, hay como un paralelo de esta descripción del capítulo 2. Aquí Dios se acerca a Moisés, lo llama, Moisés se acerca a él y entonces Dios le hace eco de eso que ha descrito antes el texto. He visto, he oído, me he fijado, he bajado. O sea, poder en la oración acompasarnos con ese movimiento de Dios ante los hombres, ante la humanidad, ante mis hermanos. He visto, he oído, y no dice y me he desentendido, y no dice me he dado la vuelta, he dado la espalda, no, dice me he fijado y he bajado para librarlo, para hacerlo subir. Y Dios involucra a Moisés. Ve pues, yo te envío. En la oración, en ese ejercicio de escucha y en ese deseo de comprender lo que Él me dice, lo que Él hace, Dios me involucra y me dice, cuento contigo, te necesito para llegar a esos hermanos que están en la esclavitud y que claman y a los que tú no podrías dar respuesta si no es por mi amor. Entonces no tener miedo de esforzarnos por entrar en esa comprensión. Terminaba con la oración en esta mañana con la pregunta que hace Jesús a sus discípulos en la última cena después del lavatorio de los pies. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Esa pregunta a lo largo de la jornada, esa pregunta a lo largo de mi vida, ¿comprendes lo que estoy haciendo contigo? Porque si lo comprendes, lo debes hacer. Feliz vas a ser cuando lo practiques. Por eso siempre hay un estímulo para ir a más calidad, a más cantidad, a más autenticidad en el amor que nos tenemos unos a otros. Y eso es gracia, pero es una gracia que supone la acogida, la correspondencia de nuestra parte. Pidamos a nuestra Madre también que nos enseñe, que nos tenga en esta escuela de la oración, de la escucha, de la atención a Dios, que nos capacite también para amar como Él, como ella, como nos han enseñado y como estamos llamados a repetir, a reproducir.